Rodrigo Gómez de la Torre, y es parte del análisis que vamos a hacer en los siguientes minutos. Hay el tema del debate tan esperado, tan ansiado. Mucha gente decía, luego del debate tomaré la decisión por qué candidato voy a dar mi voto. Voy a esperar a ver qué pasa. Y la gente tomó como referencia el debate anterior, donde se le pudo ver al señor Daniel Noboa, que capitalizó la atención de los ecuatorianos y eso hizo o influyó para que gane la presidencia de la República. Como que han tomado como referencia ese debate como para decir, espero y luego decido mi voto. ¿Cuál es la impresión que tuviste, Rodrigo? Buenos días. Luego del debate largo, muy largo, mucho candidato hace que se pierda la atención del pueblo ecuatoriano, pero quisiera conocer cuál es la impresión, la primera impresión que tuviste luego de haber ya terminado este debate. Muy buenos días a todos los radioescuchas. A ver, creo que es importante mencionarlo, aunque ya es irrelevante, pero el formato del debate para el número de candidatos es absolutamente improcedente e improductivo. Tú tienes demasiados candidatos y muy poco tiempo para que cada candidato pueda exponer ideas, propuestas y absolutamente ningún tiempo para exponer los cómo va a ejecutarlos. El debate anterior permitió ya conocer el formato y creo que en ese aspecto este debate fue algo más rico en lo que son propuestas. Ya no hubo las dispersiones en confrontaciones particulares, más bien se enfocaron en ser más concretos. El primer bloque, definitivamente hubieron algunos temas que dejaron a entrever lo que Tabaqui increpa al presidente sobre los niños de las Malvinas, el tema de que sobre el tema petrolero creo que es algo relevante, creo que es la primera vez en mucho tiempo que oímos que la explotación y exploración de recursos naturales no renovables está en la palestra. Todos hablaron de petróleo, todos hablaron de minería, lo que usualmente era mitigar el debate pasado, inclusive hasta felicitaron el cierre del ITT, declaraciones politiqueras y bastante irresponsables a mi criterio, y más bien creo que en términos prácticos el gran ausente del debate, sea del primero o del segundo bloque, fue la agricultura, en alguna manera mencionada, pero la agricultura es la principal fuente de divisas que tiene el Ecuador por sobre el petróleo, es la principal fuente de mano de obra que tiene el Ecuador y además es la que nos respalda todo lo que es seguridad alimentaria. Más allá de que todavía tengamos problemas de desbalances o desnutrición crónica infantil por mala distribución, pues la agricultura ha sido un eje crítico económico y laboral en el país que prácticamente no fue considerado. Cierto es, ausente. Uno de los candidatos habló sobre el tema de la agricultura y aplicar una política de 4.0. Yo creo que está en otra dimensión quien es agricultor o está en esta área. Difícilmente va a digerir qué es el plan 4.0. No estamos hablando de temas digitales, estamos hablando de temas agrícolas. Me parece que hubo una ausencia muy grande en este aspecto. Mucha oferta. No sé si estas se puedan concretar, demasiadas ofertas muy fáciles de decir. Nadie explicó cómo iba a concretar estas ofertas. Me parece que esta también fue otra falencia de este debate, Rodrigo. Definitivamente. Y también creo que es importante reconocer que a diferencia de otros debates, e inclusive a diferencia sustancial con respecto al debate de vicepresidencial que se dio, en este ya se está hablando, no tan concretamente, de reducción de impuestos. Tal vez los tributaristas no les guste oír reducción de impuestos o eficiencia en el Estado, pero ya se está hablando de reducción de impuestos, ya se está hablando de buscar más eficiencia en el Estado, ya se está hablando del sector privado y su participación en los sectores estratégicos, ya se está hablando de la participación en la economía. Creo que en esos aspectos del debate fue positivo
y evidentemente la increpancia de la candidata González Nader a la candidata Luisa González le dio un protagonismo importante. Algo que es interesante, muchas veces podemos medir lo que pasa en redes sociales. La candidata de Sociedad Patriótica, Andrea González, ya era tendencia mucho antes del debate el día de ayer, lo cual nos da una pauta que ya venía trabajando en sus redes precisamente para el debate, con lo cual ya tenía un camino avanzado de manera importante. No sé si concuerdas, Rodrigo, con el tema. Tú acabas de mencionar lo de Andrea González. Quizás de candidatos conocidos como el de la Revolución Ciudadana, el mismo presidente de la República y de los 14 restantes. Quizás lo vimos con mucha firmeza a Andrea González, muy suelta, con conocimiento del tema, increpando fuertemente también en sus preguntas a quienes les tocó ella interpelar, más bien con mucho desenvolvimiento. Los otros candidatos, más bien mucho discurso escrito, fueron a leer propuestas, y me parece que eso también fue una falencia de los candidatos. Completamente coincido con ello. Y algo más sobre Andrea, que no, ya para completar ese tema, creo que es algo interesante que, si bien fue muy suelta de lengua, que es positivo, yo realmente creo que los candidatos deben decir lo que piensan, no solamente aparentar lo que piensan, y eso lo aplico a todos. Consistente en sus intervenciones previas con lo que dijo en el debate, de manera convencida. El convencimiento ya no es lo que dice, sino el cómo lo dice, creo que es fundamental. Pero de ahí yo más bien sí me quedé, realmente no puedo decir que haya sido una gran diferencia con lo que yo sentí en el debate pasado. Si hacemos la extrapolación del debate pasado a este, yo todavía tengo mis dudas de qué pasó en el debate pasado y cómo el actual presidente llegó a la presidencia, si fue el debate o fue alguna otra cosa adicional. Pero si por debate fuéramos, podríamos tener un cambio de tendencias importante hacia el resultado electoral. Veamos, nos faltan un par de semanas para ver qué tan relevante en términos prácticos es el debate en relación al resultado electoral. Eso es un debate que no he revisado todavía cuánta gente lo vio en YouTube o cuál han sido la visibilidad que ha tenido el debate, pero evidentemente la conversación post-debate también la posición a Andrea González, que como lo dije, ya venía creciendo en redes previamente hacia lo que fue el debate. Más bien otros candidatos, inclusive el mismo candidato presidente o presidente candidato, no sé cómo calificarlo, sí también nos quedó debiendo algunas cosas. Creo que los fact checks que él mismo planteó, los que hace Ecuador Chequea, los que hace Lupa Media, se puede ir el nombre, habría que revisarlos con minuciosidad, porque hubieron muchas cosas que te dijeron muy sueltos de huesos, pero muy poco aterrizadas en la vida real. Bueno, al presidente de la República, en todo lo que se le increpó, no dio respuesta a las preguntas, como tampoco lo dio Luisa González, y como otros candidatos también no fueron a responder de las preguntas que les plantearon, más bien se defendieron con otras repreguntas. Al presidente de la República me dio la impresión que fue a hablar sobre lo que ha venido trabajando, los hechos que se han venido generando desde la presidencia de la República, hablar con cifras, hablar sobre acciones que ha tenido, más allá de tener propuestas. Él dio un diagrama que en el fondo lo que intentó, me imagino, posesionar es: ¿o qué quieres, el futuro o el pasado? O sea, entre las dos cosas lo puso en la balanza: volver a lo mismo o vivir esta etapa de cambio que está viviendo el país. Me parece que por ahí fue lo que se fortaleció el discurso, y así lo deben haber armado los asesores del presidente. Bueno, realmente yo sí creo que este blanco y negro nunca, no, lo único que hace es abonar a la polarización de un país que lo que requiere es soluciones. Justamente venía escuchando algunos comentarios y en efecto,
Aquí el presidente es el que hace todo. Algo se menciona a las vicepresidencias de que si van a trabajar o no van a trabajar de la mano con el presidente o si van a estar cerca o lejos, pero realmente una conciencia de que el pueblo es el que es el real mandante se sintió poco. Ese es otro aspecto que también hay que considerar. El tema de desempleo fue topado, pero más a la ligera que en otros casos. O sea, como digo, creo que el gran triunfador del debate en este momento ha sido en primera instancia, reconocer que los recursos naturales no renovables pueden ser trabajados de manera conjunta con el sector privado o ser delegados al sector privado, sea energía, minería o petróleo. Y el segundo rubro que también ha sido mencionado es la disminución de impuestos, racionalización probablemente de impuestos. Trato de entender a algunos candidatos que no fueron muy claros, pero sí la mayor eficiencia del Estado y la utilización de la inteligencia artificial como uno de los mecanismos para solucionar casi todos los problemas, porque ese sí también fue mencionado por todos, aunque pocos dijeron cómo lo van a usar, pero van a usar inteligencia artificial. Bueno, quizás esa es la innovación que nos quisieron sorprender, más que nada para llegar a cautivar a los jóvenes, a quienes están en esta nueva estructuración que hablamos ya en todo lado y en todo espacio se empieza a hablar de la inteligencia artificial. Sí, pues usted puede consultar lo que quiera a la inteligencia artificial, va a encontrar respuestas, pero las respuestas que se deban dar a a los problemas neurálgicos que tiene el país, no creo que va mucho por tema de inteligencia artificial. Es una herramienta que ayuda muchísimo, pero de ahí no parte la solución al problema país. O sea, si la solución sería por ahí de una vez, vámonos al chat GPT o a alguna opción. Ayer me llegaba justamente un arcángel Baniel, que precisamente también es de inteligencia artificial y nos soluciona los problemas esotéricos. Podríamos preguntar de una vez por quién votar en las elecciones del 9 de febrero. No creo que eso lleve hasta soluciones al país. Creo que sí debemos enfocarnos, si bien el debate es interesante, la conversación de redes es interesante, muchos memes, muchos chistes, muchas descalificaciones también, pero creo que hay que ver un poco qué es lo que está pasando en los proyectos entregados al Consejo Nacional Electoral, de qué es lo que piensan hacer y principalmente cómo lo piensan hacer, porque los cómo son más importantes que los qués, porque muchas veces uno quiere que el cielo sea verde, pero resulta que no hay cómo hacerlo porque las condiciones atmosféricas y no lo hacen viable. Es igual, nosotros queremos que nunca más hayan apagones, pero necesitamos hacer una serie de trabajos adicionales. Y no sé cómo esté Cuenca, pero ya nos anticipan que la temporada de estiaje comienza en febrero, y creo que en ese aspecto solo un candidato mencionó el hecho de que todavía no hay una solución concreta hacia unos potenciales apagones en este 2025, salvo que sea por la colaboración y contribución directa de San Pedro. Bueno, todavía el tema del clima, acá estamos en etapa de lluvias, ha estado lloviendo, la central hidroeléctrica de Mazar está bastante bien con la cota muy alta y esto hace prever de que de momento no tendremos problemas porque las lluvias están acompañando. El INAMI ha dicho que acá lloverá hasta el mes de mayo, todavía tendremos entonces presencia de lluvias. En el fondo, la connotación de este debate que estaba enfocado al presidente Daniel Noboa y también enfocada a la presidenta o digamos a la candidata de la Revolución Ciudadana, que es la segunda vez que está participando en una contienda electoral. ¿Qué impresión tiene sobre el tema de Luisa González, de Luisa, que es la candidata González de la Revolución Ciudadana? Siendo prácticos, creo que tuvo un mejor desempeño que la vez pasada. La vez pasada su discurso se enfocó a ya lo hicimos, sabemos cómo hacerlo. Esta vez sí tuvo que defenderse mucho de los ataques de todo lado, particularmente de González. Sin embargo, creo que la increpancia fue curiosa también con el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Saquicela, pero vemos todavía que hay mucho por hacer y creo que no, el debate no, a mi criterio, no marca la pauta de por quién o por quién no votar. Si fuera así, yo creo que ya las redes nos hubieran dicho quién sería la próxima
persona que asumiría la presidencia de la República, pero creo que todavía el debate nos abre un escenario para buscar más información en los planes de gobierno, escucharles un poco más a los candidatos y hoy, ojo, no digo oírles, sino escucharles cuando en las entrevistas, en las intervenciones públicas, se dicen un poquito más del cómo. Como menciono, el debate lamentablemente no hay cómo, hay que ser equitativos, hay que cumplir con las normas, pero el formato no abona a tener una visión clara de a dónde estamos yendo como país en términos de que en 25 segundos para que se presente, 25 segundos para que envíe su mensaje final, 1 minuto 30 para algo más. No es fácil comunicar en esos términos. Y más bien hay que haber tenido alguna práctica muy grande que vemos que muy pocos la tuvieron para poder crear conceptos y reaccionar sobre las preguntas. Ese es un tema importante. Porque muchos también, no solo que no respondieron, sino que se fueron a tratar de transmitir su mensaje en el poquísimo tiempo que tenían. Y creo que las respuestas de algunos sí quedaron pendientes. Yo creo que sí es un tema de que el debate es un contraste de ideas y si había la posibilidad de contrastarlas, pues era responsabilidad de los candidatos, pues dar las respuestas correspondientes, aunque muchas veces estas sean antipáticas o difíciles, claro está. Sí, yo creo que en conclusión, un debate flojo, o no sé si decirlo flojito, no creo que cambia mucho el tema de las tendencias electorales, poco cambiará, algo captará la atención alguno de los candidatos por las cosas que se dieron, pero muy poco aporte fue. Más bien yo creo que de aquí viene el postdebate, la discusión postdebate ya de amigos, en familia, de lo que se vayan presentando en los medios. No ha habido propuestas que hayamos escuchado en esta campaña electoral que hayan calzado o que hayan dicho o que hayan puesto en la palestra pública de debate o que sean de consulta, muy poco. Me parece que hay una pobreza bastante grande en temas de propuestas de los candidatos, más bien lo que hemos visto candidatos del TikTok, unos más o menos, otros pésimos, pero tampoco nada que sobresalga en el tema del TikTok o de las redes sociales. Nos queda un camino por andar todavía y me parece que va a ser crucial estos próximos días para la definición del voto de las personas. Rodrigo, esto es mi análisis, no sé qué es lo que pienses tú. Completamente de acuerdo, pero estos próximos días la responsabilidad sobre el voto recae exclusivamente en los ciudadanos que quieran informarse sobre cuáles son los planes de gobierno y los cómo de cada uno de estos planes. Realmente, si vamos a esperar la solución vía TikTok, no espero mayores cambios. Más bien esperaría que haya una conciencia ciudadana de que lo que vamos a elegir el 9 de febrero, indistinto por quién se elija, no importa por quién se raye la papeleta, rayemos la papeleta convencidos que esa es la persona que creemos que es la mejor opción. Y dejemos de pensar que es porque no tengo más remedio, porque es el menos malo, porque está primero, porque está segundo, porque está tercero, o porque es más guapo o menos guapa. Ese es un tema que ya deberíamos sacarlo del discurso y comenzar a leer los planes, porque ese es el futuro para el país, ese es el futuro de los próximos 4 años para nuestros hijos. Y reconocer que si bien no queremos volver al pasado autoritario y corrupto, tampoco queremos tener un futuro autoritario. Muchas gracias, Rodrigo, por haber estado en la W. Buenos días. Gracias, un abrazo. Gracias, ha sido Rodrigo Gómez de la Torre. Hemos hecho un análisis breve de lo que pasó